Hola amigos, ¿qué tal están? Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo vídeo tutorial aquí en el canal. Bien, en el día de hoy les voy a enseñar cómo mejorar el internet en su PC en Windows 10, Windows 11 de una manera muy sencilla, simplemente con tocar una serie de configuraciones en nuestro sistema operativo, que lo que va a hacer es que nos va a permitir utilizar el mayor ancho de banda con la mayor calidad para aprovechar al máximo pues todo el internet que nos ofrece nuestra operadora. Esto es muy sencillo, no quiere decir que si tenemos contratados por ejemplo 50 megas vaya a subir esa cifra de 50 megas, sino lo que va a hacer es que nos va a permitir aprovechar al máximo pues como digo, el ancho de banda que nos ofrece el sistema operativo, en este caso Windows 10 Home. Vais a ver de qué manera lo podemos aprovechar todo ese ancho de banda de la mejor manera posible. Bien, para ello nos vamos a dirigir a inicio, botón de la derecha, o Windows más R, y aquí en el comando ejecutar vais a escribir esta palabrita que veis aquí, gpedit.msc, que os lo voy a dejar también aquí en la descripción del vídeo. Aquí lo veis, comando para ejecutar gpedit.msc. Vais a ejecutarlo y lo que va a hacer es que nos va a abrir este pequeño cuadro de diálogo, esta pequeña ventanita en la cual nos va a poder permitir hacer una serie de configuraciones en la edición de directiva de grupo local, pues que para los que nos dedicamos a la programación y al tema de adentrarnos dentro del tema de la informática en nuestro PC para tocar diferentes parámetros en el inicio de sesión de nuevo usuario, por ejemplo, nos va a permitir tocar una serie de parámetros. Esto es muy importante de hacer, como digo, y si a vosotros por cualquier motivo no se os abre esta ventana y os da un error, vamos a poner por aquí el vídeo, os voy a mostrar cómo activar el comando gpedit. Vamos a quitarle la voz por aquí para que lo podáis ver. Por aquí cómo activar el comando edit. Os voy a dejar este pequeño vídeo aquí arriba. Fijaros, os aparecería este mensaje. A veces en Windows Home no viene instalado este paquete, este archivito que nos va a poder abrir y modificar ese tipo de parámetros. Por lo tanto, con este vídeo que os voy a dejar aquí arriba la tarjetita, simplemente vais a poder instalar este pequeño paquete que pilla muy poquito espacio y nos va a poder hacer las modificaciones necesarias. Bien, una vez lo tengáis, simplemente esto ocurre en Windows Home, en los demás sistemas no ocurre, en Windows Pro y tal, en Windows Pro funcionaría perfectamente. Y simplemente una vez os abra esta ventana, lo que tenéis que hacer es dirigiros a esta opción que dice plantillas administrativas, le dais un clic y vais buscando la carpeta que dice red. Vais buscando esta carpeta que dice red, bajamos hasta abajo, aquí vamos a desplegar todo esto y lo que vais a hacer es darle a esta carpeta que dice programador de paquetes QoS. Le damos doble clic y aquí damos doble clic encima de esta opción, programador de paquetes QoS. Veis que aquí se nos despliega toda esta información y os vais a centrar en esta opción que dice limitar ancho de banda reservable. Muy importante, situados encima, botón de la derecha y le dais a esta opción que dice editar. Os va a abrir otra ventana. Como veis, con una serie de valores, aquí nos dice pues que lo tenemos deshabilitado, configurado, le tenéis que dar a esta opción que dice habilitar y como estáis viendo aquí nuestro sistema operativo por defecto nos limita el ancho de banda, aquí lo veis, en un 80%, es decir que Windows 10 se reserva ese 20% pues para sus cositas, como diríamos. Entonces nosotros lo que vamos a hacer aquí es poner aquí 0, vamos a poner el valor de 0 y le vamos a dar a aplicar y a aceptar. De esta manera vais a ver que ya hemos habilitado este límite de ancho de banda reservable. Le estamos diciendo a Windows 10 pues que no nos reserve nada, que utilice todo el mayor ancho de banda que nos ofrece la operadora. Si es 50, que coja los 50, si es 20 megabytes, que coja esos 20 megabytes, no se reserve nada. Por lo tanto, esto lo que va a hacer es que nuestro internet, cada vez que nos conectemos a Google, naveguemos por diferentes navegadores, descarguemos alguna canción, naveguemos por YouTube y demás, vais a ver una mejora considerable de vuestro internet, porque ahora sí
estáis aprovechando en Windows 10 al máximo toda vuestra conexión de internet. Es muy importante, como digo, que tengáis activado este GPD Edit, este pequeño paquete de programita, programador, este pequeño opción, como digo, lo voy a dejar en la tarjetita este vídeo para que lo podáis ver cómo se activa. Muy simple, no tiene simplemente activarlo, y pues de esta manera vais a poder abrir esa ventana para poder modificar todos los aspectos de red de internet, como otros aspectos que habéis podido ver. Bien amigos, espero les sirva este pequeño y sencillo vídeo tutorial, no me enrollo más, espero les haya sido lo más claro posible para poder ayudarles de alguna manera en mejorar la calidad de internet en vuestro PC. Sin más, me despido hasta los siguientes vídeos tutoriales. Chao amigos, adiós.